presenta Banco Formosa, confianza para tu vida. Hola, buenas noches, soy Hugo Aveiro y hoy quiero presentarles a un invitado que, les decía hace un ratito, cumple cabalmente con la consigna que es el título de nuestras entregas, de acá no más. Hoy con nosotros el doctor, el amigo Fernando Perico Casals. Hola Peri, ¿cómo andás, amigo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, hermano? Todo bien. Bueno, qué suerte de tenerte, Peri, en el piso, porque esto que comentaba en la presentación de esta charla es real, viste lo que te decía fuera de cámara, que entre tantas cosas que nos separan, realmente encontrar la forma de llegar al denominador común de aquellos que en definitiva nos vertebran como sociedad, es meritorio por un lado y necesario por el otro. De manera tal que, bueno, yo, vos lo sabés, siempre admiré tu trabajo, somos colegas con Perico, yo lo conozco en su faz de médico, pero él tiene, ya que ya les vamos a contar, otra tarea que al principio yo creo, después se me lo va a contar, que comenzó como un hobby y hoy se me ocurre que le debe llevar más tiempo que el otro laburo. Hay que compensar, hay que compensar. Así. Bueno, Perico, mira, la pregunta que le suelo hacer a mis invitados, y es una pregunta que a veces pareciera, ¿no?, una perogrullada, pero en definitiva a veces uno se da cuenta tarde de dónde viene. Entonces, eso te quiero preguntar, Peri, ¿de dónde venís? Bueno, mirá, tenemos que remontarnos a la época de Fontana. Mi tatarabuela llegó en el primer viaje, el apellido Benica, y el primer viaje de Fontana fue exclusivamente de militares, el 28 de marzo de 1879. Vino en el resguardo, pero un solo civil llegó con él, Domingo Vivolini. El resto eran militares. Habían esposas, mujeres que venían a servir a esas esposas. Y bueno, te acordás que el puerto tiene una barranca muy importante. Tuvieron que bajar los bultos, llegar hasta más o menos donde está la estación de trenes hoy, la municipalidad, y armar las carpas blancas del ejército. En esas carpas se alojaron en mayo, a fines de mayo, llegan en el vapor Guaraní, se llamaba, el primer contingente de italianos y austríacos, 80 familias. Recordame de dónde viene el primer contingente. Bueno, contame un poquitito esa circunstancia histórica que hace que esa gente tenga que venir más al sur. Sí, hubo un litigio territorial con el Paraguay. Mr. Hayes fue el presidente de Estados Unidos que falló a favor del Paraguay. Entonces el contingente de argentinos, entre comillas, ¿no es cierto?, que estaba en Villa Occidental, se llamaba, tuvo que, bueno, volver hacia el sur, al lugar que estableció Fontana, después de explorar 3 sitios. Uno se llamaba Monte Claro, otro Orange y Formosa. Eligió Formosa, creo que inducido, eso es lo que me decía mi abuelo, vos sabés que fue historiador de Formosa, inducido por 2 amigotes que tenía Fontana, que viajaron el 25 de febrero en una misión de exploración para determinar cuál de los 3 sitios era el ideal, y los 2 se dedicaban a la caña de azúcar. Entonces vieron la zona donde está la fábrica de tanino como apta para la plantación de caña de azúcar. Y yo creo que ellos fueron los que lo indujeron a Fontana a elegir el sitio. A que se quede. Quizás acá, por ese interés que fue después la Teutona. Claro, después vinieron primero el que planta ahí los cañaverales fue
un colono que le decían Garibaldi, le decían, que era italiano, y de apellido Beccari, y él es el primero que hace esas plantaciones de caña de azúcar. Después viene la Teutonia, ¿no es cierto?, que ya era una destiladora de alcohol. Ahora, Perico, había, a ver si mal no recuerdo, por lo que leí, porque esta es otra cosa, ¿viste? Que uno se va enterando de esto de grande, porque en la escuela no veíamos mucho de, más allá de la pintura esta del vapor resguardo y demás, pero digamos, no nos enseñaban mucho sobre nuestra historia en la época que hicimos nosotros la primaria, y uno se fue enterando de grande de toda la historia previa a la fundación. Tengo entendido que acá había Obrajes, que en Orange había un establecimiento militar inclusive del Paraguay. Sí. Es decir, había gente acá en esa época antes. Sí, antes, mira, inclusive cuando el 28 de marzo llega Fontana, había un comité de recepción, está integrado por los hermanos Danieri, que tenían un obraje en Monteagudo. Después estaba Salaberry, el vasco Salaberry, que estaba en que es la zona de Laguna Oca, tenía un obrador también ahí. Y había ellos junto a un tal Velázquez, que era un paraguayo que venía y se iba para la otra costa. Ese fue el comité de recepción, digamos. Cuando llegó Fontana se encontró con esa gente, pero él ya sabía que estaban. Inclusive había un paraguayo apellido Gómez, que tenía también un obraje que era, inclusive tenía sus propios lanchones y todo lo que talaba lo subía y lo llevaba para Buenos Aires. O sea que Formosa en sí era un lugar inhóspito porque había muchos originarios, pero en realidad había gente que ya estaba sentada. Estaba establecida. Sí. Vos sabés que siempre me llamó la atención, Peri, ya vamos a ir más específicamente a la historia de tu familia, que también es muy rica. Siempre me llamó la atención que en la época de la colonia española, y después inclusive, toda esta zona del Chaco meridional era una zona inexplorada, y después, estudiando un poquito y leyendo un poco, vi que no era tan así, digamos, que hubieron intentos de asentamientos, pero bueno, los originarios que estaban acá eran tan aguerridos que no permitieron, hasta entrado el siglo antepasado, que se establecieran colonias fundadoras, te quiero decir. De todas formas, tampoco no era una zona muy atractiva esta. A donde hubo un primer asentamiento fue en Herradura. Herradura quizás haya sido el primer asentamiento real, donde habían muchos religiosos y bueno, y fracasaron. Tuvieron que volver después a Asunción de nuevo. Concepción del Bermejo. Concepción del Bermejo, sí. Pero te quiero decir que no era un lugar muy atractivo. Sí, sí. Al día de hoy, Formosa no es un lugar atractivo. Sí. Se considera Formosa como zona de combate, ¿no? Por eso el tema de la reparación histórica, claro, todo ese tipo de cosas. Nunca fue tenido en cuenta por esa razón. Ahora, a partir de ese dato, yo te puedo decir que la elección o la historia que nos cuentan o que nos enteramos tiene algunos pequeños detalles que no se dicen, algunas decisiones que se tomaron que no se cuentan. Fíjate, mi abuelo fue un gran defensor del 28 de marzo de 1879 como fecha fundacional. Pero, ¿qué pasó? Pusieron 8 de abril, cumpleaños de Formosa. En realidad lo que pasó fue que el 28 llegaron y se fundó Formosa. Fontana manda un documento a Mansilla, que vivía en la casa de Solano López, alquilado en Asunción. Entonces, a partir de ahí, lo que se cree, o la teoría que tenía mi abuelo, era que no comunicó a las autoridades nacionales. Entonces se pierde en primera instancia esa fecha. Y la segunda explicación es que el 8 de abril llega el primer contingente de línea a Formosa desde Corrientes, con una promesa inicial de 100 hombres, llegan 25. Heriberto Sandoval se llamaba el jefe,
Y acá viene la duda, digamos. Primero que Fontana emite un documento que va al ministro del Interior diciendo llegaron los militares. Aclara. Entonces, pero no aclara de que él había fundado el 28 de marzo Formosa. Entonces, una de las posibilidades es que allá hayan dicho, bueno, llegaron los militares el 8 de abril, esa es la fecha fundacional. Ahora, según mi abuelo, lo quisieron, mal dicho, caminar a Fontana. Él me decía, no utilizaba ese término, claro. Yo soy más burdo para todo, pero en realidad él cree que Mansilla era el que tenía que llevarse los honores, claro. A través de Sandoval. Claro. Entonces, después de un montón de problemas, bueno, quedó Fontana como fundador, pero no fue tan fácil para él. Esa es una verdad. Y la otra era muy simple de determinar, que era el 28 de marzo. Si se le preguntaba a Domingo Vivolini, que era el que había traído los víveres, Vivolini comerciante. Era un comerciante. Sí, claro, claro. Trajo la hacienda la cruzó de la zona del Verdi a través del río Paraguay a Formosa. Te pregunto, él era proveedor también en la guerra de la Triple Alianza. Él fue de todo. Claro. Él fue de todo. Marino, mercante, de todo fue. Bien, Perico, te hago una pequeña digresión simplemente para que tomemos en cuenta de lo noble de nuestra provincia y de nuestra ciudad, que estamos hablando de 160, 170 años atrás, que acá no había nada, que, digamos, todo lo que es logística del Teatro de Operaciones de la Guerra Grande se llevaba por barco, sí, por el río, a un lugar absolutamente inhóspito y en el que no había absolutamente nada. Exacto. Los caminos estaban del lado de la Mesopotamia, de este lado no había absolutamente nada. Habían lagunas. Claro. Formosa era una laguna. O sea, la laguna empezaba en la calle Moreno, claro, la primera laguna, y esa laguna se extendía hasta la Padre Grotti, y de ahí ya comenzaba lo que hoy se llama Colucio, el estero grande de Colucio, que antes llamaba de las Garzas, y bueno, y eso era todo agua. Bañado, agua, bajío. Todo agua. El único lugar alto era la zona de la fábrica de Tanino, e inclusive la salida hacia el sur era por el riacho Pucú, pero claro, por la zona yendo por la ruta la Lagunigia a la izquierda, claro, que eran campos de los Paulina, y bueno, y él, a veces el viejo, dice, era un austríaco, ¿verdad? Sí. Se emperraba y no permitía que pasen por su campo, y todo el resto no había camino porque está todo inundado. ¿Entendés? Llovía y se inundaba. Bueno, fíjate, que quiero remontarme un poquitito al momento en el que bajas. Tu abuela entonces, fundadora. Mi abuela la primera que llega. Después y llega, perdón, sí, Perico, llegan a ese lugar que yo me imagino un lugar de bañado, me imagino una vegetación frondosa al lado del sí, río, pero un lugar bañado, mosquito, animales, originarios. Mirá, hay algo que te saco un ratito sí, de ese lugar. Conmigo es muy difícil mantener un orden. No, está fantástico. Así son nuestras charlas, Peri, está claro. El monte, te hablo de principio del siglo XX, 1905, pongamos ese año. El monte empezaba en la calle Moreno y se iba para el sur, claro, pero era monte impenetrable. Lilón Vivolini, que era chico en esa época, era hijo de José Vivolini, el hermano de Domingo, que vino también con Fontana. Lilón dice que cazaba pato ahí donde estaba el Cerzán, o donde está la catedral, ahí iba a cazar pato, para que vos te des una idea. Él tenía una pequeña chacra en lo que es el Colegio Nacional. El papá iba y una vez caminando, iba con un peón, dice que de un árbol le salta un yaguareté y lo mata, ¿eh? Estaban armados, andaban armados. Pero eso no es nada, eso es simple, porque andaba por el monte y le salió el yaguareté. La esposa de Lilón, Elvira se llamaba, Elvira tenía el papá de Elvira un negocio en la Rivadavia y España.
Y un día entró un yaguareté al negocio. O sea, para que vos te imagines lo que era Formosa. Te estoy hablando de 1905, 1910. ¿Entendés? Imagínate lo que era en 1879 cuando llegaron. Si 2 años tuvieron que estar en carpa porque no podían armar nada. Estamos hablando de 3 generaciones, Peri. Sí. Mi abuela de 1905. Por eso te digo que es todo nuevo en nuestra provincia y que hay mucho por escribir aún. Que recién estamos armando esta historia, este rompecabezas, como vos decís. Exactamente. En el 82, 1882, llega mi tatarabuelo. Antes un detalle. Mi tatarabuela, esta María Benica, el primer formoseño que nace aquí fue Emilio Puccini. Sí. Es el primer formoseño. Y los padrinos del bautismo, uno fue Fontana y la otra fue mi tatarabuela. Y lo bautizaron bajo un quebracho blanco que estaba enfrente de las carpas, ahí en la zona de la estación de trenes. Así que imagínate si será fundadora. Ahora, la Peri, vieja. Bueno, ella viene. ¿Cómo se conoce con tu abuela? Bueno, en el 82 llega del Tirol australiano, llegan a Buenos Aires, como la mayoría de los inmigrantes, van al hotel de los inmigrantes en Buenos Aires, bueno, y de ahí el gobierno le tenía destinado, ¿cierto?, claro, a qué territorio nacional iban a ir. Le daban una tierra en consignación. Le daban promesas. Claro. Le daban promesas. Claro. Pero le daban una parcela. Teóricamente le daban una parcela, le daban animales, o sea. Bueno, el asunto es que de los 2 hermanos, Juan y José, Juan se queda en Buenos Aires, se establece en Avellaneda, tiene una ladrillería, qué sé yo, y se queda ahí. En cambio, José viene a Formosa como estaba destinado, y bueno, y ahí la conoce a mi tatarabuela, se casa. Y bueno, de los hijos nació Virginia Mocetich. Virginia Mocetich era mi bisabuela, a quien yo conocí, y con quien charlé. Era media sorda, pero se podía charlar. Y después de ahí nace mi abuelo Fernando Casals. Así que mi bisabuela ya era formoseña. Entonces, todo ese tipo de contingencia familiar marcó en mí algo muy profundo, que es el interés por la historia de Formosa. ¿Tu abuelo tiene cuántos hijos? Mi abuelo la tuvo a Piti y a mi papá. Piti Ahora, y Héctor. Contame, Peri, tu abuelo, porque fue un personaje tu abuelo, sí, además muy valioso, porque debe haber sido uno de los primeros que empezó a recopilar datos. Es uno de los primeros historiadores. El primero, debe ser uno de los primeros historiadores. ¿Te contó alguna vez cómo nace ese interés que vos evidentemente heredaste, pero cómo nace ese interés por buscar las cosas nuestras, ¿no? Él lo que me contaba es que él veía que de los municipios se tiraban toda la documentación por falta de espacio. Y él empezó a juntar literalmente de los tachos de basura esos documentos. Yo supongo que el paso siguiente fue empezar a leerlos y a interesarse por lo que era la historia. Pero en esa época se tiraba. ¿Qué hacía él? Él fue intendente acá de Formosa. Claro. En 1947 fue intendente. Él se dedicó siempre al comercio. El comercio primero fue empleado, inclusive se fue a trabajar al sur en una época, anduvo por Resistencia en otra época, y después él tiene un negocio, un bazar que se llama Casa Volta, que estaba en la calle Belgrano, la calle de los turcos que le decían, entre España y 25 de Mayo. Ahí ya estaba mi viejo y él también atendía el negocio. ¿Almacén? No, era un bazar. ¿Bazar? Un bazar. Okay. Era un bazar, se vendía de todo. Y bueno, y así empezó, y después, en un momento determinado, ganó 2 veces la lotería y en un momento determinado dejó de trabajar. Ahora él, Peri, la publicación, porque él tiene varias publicaciones. Tiene, ¿no?, más de 8 libros. Más de 8 libros. Sí.
¿Su primer publicación de cuándo data? ¿Lo tenés En la década del presente? 60, el 64, el libro Formosa. Ok. Es el primer libro que él escribe y donde detalla una época de forma arbitraria que él elige, que es el principio de la fundación, más o menos hasta el 30, y va contando en forma sucesiva, no en forma metódica, acontecimientes de la vieja villa de Formosa. Entonces da a conocer problemas. A mi abuelo le gustaba mucho el chisme. Claro. Entonces da a conocer algunos chusmeríos, se dicen, de la época, y ya que estoy hablando de esto, una vez me dice: vos sabés que yo tengo en un cuaderno anotado las direcciones de todos los burdeles de Formosa y quiénes iban a los burdeles. Espero que nunca se encuentre ese libro. Pero bueno, en realidad lo que él rescata es la historia y te habla desde cuando empezó la luz incandescente hasta los primeros teléfonos, todo ese tipo de cosas. Es que esa historia no escrita es la que sustenta, digamos, todo lo que viene después, ¿viste? Porque atrás de la historia oficial hay otra historia que es la que no está escrita. ¿Sí? Y realmente tener gente que recopile eso, que se preocupe, que ¿no? se preocupe por recopilar eso. Fíjate, y que tenga idea de lo valioso que es eso. Dufour, por ejemplo, también, que es el nombre que lleva el Museo de Formosa, era una persona que se preocupaba por juntar lo material, Claro. lo que era histórico, pero lo material, y lo iba guardando en su casa. Y bueno, pues con el tiempo fueron las piezas que están en el museo. Pero empezó así tipo hobby. Claro. Igual que mi abuelo empezó a sacar los documentos de los tachos de basura. Bueno, así fue el inicio de todo eso. Perico Casal, y bueno, esta es una charla que me imagino va a durar un tiempo largo. Enseguida continuamos. Presentó Onda. Siempre podés comprar.